Hola, mi nombre es Samuel Castillo y en este curso tutorial de APIs, la idea principal es que aprendas los conceptos básicos de un API, que conozcas cómo se construye, el por qué se realizan ciertas cosas y que cuando vayas a ver ya sea la documentación de Express o que vayas a ver tutoriales un poco más avanzados, ya tengas una idea bastante básica, ya que muchas veces los cursos empiezan o desde muy cero explicándote cosas muy básicas o empiezan ya con un nivel intermedio. Para poder realizar este curso necesitarías tener Node y npm instalado. En la descripción te voy a dejar los links para que puedas descargarlo directamente de la página oficial, dependiendo de tu sistema operativo, tu procesador. Y empezamos. Para este ejemplo voy a utilizar esta carpeta que ya tenía creada y que está vacía, como puedes ver. Lo primero que tenemos que hacer siempre es iniciar nuestro proyecto de npm. Lo que va a hacer este comando es que nos va a crear nuestro archivo package.json. En nuestro archivo package.json vamos a tener la información principal de nuestro proyecto. En este caso npm init enter me va a decir, me va a preguntar el nombre del proyecto. Le pongo que aquí podría escribir lo que yo quiera. Podría ponerle ejemplo, qué versión del código estoy haciendo. Como es la primera versión que vamos a realizar, estaría bien aquí la 1.0.0. La descripción se puede ir en blanco. La entrada siempre va a ser index. El test command va a ser npm test, por ejemplo. El repositorio de git, como todavía no lo tenemos, no lo voy a colocar. Las keyboard tampoco, el autor tampoco, el tipo de licencia tampoco. Me pide que revise si todo está bien. Reviso si está bien. Al darle enter me va a crear un archivo package.json. Ese archivo lo que tiene es la información básica de mi proyecto. Como puedes ver, es un JSON, o sea, un objeto de tipo JSON que me tiene el nombre del proyecto, la versión, la descripción. Yo aquí puedo modificarlo y no afectaría en nada a mi proyecto. Aquí tenemos los scripts. ¿Qué son los scripts? Son lo que a la hora nosotros de ejecutar esto en la consola o en la terminal, se va a estar ejecutando realmente esto. Por decirlo así, es como una variable que nos permite ejecutar ciertas acciones desde aquí, el autor y la licencia. Para este ejemplo vamos a utilizar lo que es Express, así que necesitamos instalar Express. Para instalar una dependencia lo que tenemos que hacer es colocar npm, que es Node Package Manager o manejador de paquetes de Node, y colocamos una i y ponemos o install. De las dos formas es correcto, sea solamente la i o colocar la palabra install y el nombre de nuestra extensión o nuestra librería. En este caso yo necesito instalar Express para comenzar a trabajar con para comenzar a levantar mi API. Le doy un enter y aquí tal vez puedas encontrar en algunos tutoriales que le agregan al final una un guión con una S, y te van a explicar que es para guardarlo como dependencia. En las nuevas versiones de Node ya no es tan estricto en ese sentido, ya se puede colocar solamente el nombre de la librería y te lo va a instalar. En este caso yo tengo un problema ya que me dice que es inválido lo que estoy intentando instalar. Eso es porque al estar utilizando Mac a veces tienes que ponerlo como sudo. En Windows posiblemente no te pase. Eh, es dependiendo del sistema operativo. En mi caso es Mac, así que a veces tengo problemas para instalar librerías. Pero como soy el administrador del sistema, no me genera ningún problema.
Si te das cuenta, acá en nuestro package.json ya se agregó una nueva propiedad que se llama dependencies. Aquí me va a listar todas las librerías que yo vaya a instalar dentro de mi proyecto. Este archivo package.log.json lo que hace es que lista los módulos que necesita mis librerías, o sea, estas de acá, para funcionar. Lo que él va a hacer es que va a venir y va a instalar esta librería, pero para que funcione esta librería necesita instalar estas otras de acá. Este archivo normalmente no se toca absolutamente para nada, así que lo dejamos ahí, lo ignoramos. Y ahora vamos a instalar una dependencia de desarrollo. La diferencia entre las dependencias de desarrollo y las dependencias normales es que las de desarrollo solamente las vamos a instalar de manera local, es decir, en nuestro proyecto. Cuando nosotros subamos nuestro proyecto a producción o hagamos el deploy a producción, esa librería no se van a instalar. Entonces, para que lo tengas en cuenta, para instalar una librería de una librería de desarrollo, colocamos npm install, o vamos a colocar solamente la i en este caso, y yo voy a instalar Nodemon. Nodemon lo que me permite es que cada vez que yo realice un cambio en uno de mis archivos, él va a actualizar automáticamente el servidor. De lo contrario, te va a tocar botar el servidor y volverlo a conectar. Vamos a hacerlo. Y para decirle que es una dependencia de desarrollo, lo que hay que hacer es colocar el -d. En este caso, yo por el problema que tuve al instalar Express ya sé que me va a volver a dar un problema, así que le pongo sudo. Este sudo no es necesario en Windows, de hecho ni siquiera existe en Windows. Un enter y me va a instalar Nodemon. Una vez instalado, si te das cuenta, me acaba de crear una nueva dependencia que se llama dependencies, que son las dependencias de desarrollo o la librería de desarrollo. Ahora, si te das cuenta, en la parte cuando creamos nuestro proyecto, le dijimos que la ruta de acceso o el main iba a ser el archivo con el nombre index.js, pero ese archivo no existe, así que lo tenemos que crear. Este archivo es el archivo de entrada de nuestro proyecto. Aquí es donde vamos a tener que instanciar nuestro servidor de Express. Para poderlo instanciar, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una constante que se llame app y que sea desde Express. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy trayéndome desde Express la función por default y la estoy metiendo dentro de una constante que se llame app, pero yo necesito inicializar app. Entonces aquí tengo dos opciones: puedo venir y ejecutar directamente esto así, o podría hacerlo de esta manera. De esta manera ya tengo instanciado mi servidor de Express. Prácticamente aquí ya tendríamos montado, por decirlo así, el 50% de lo que es el levantado del API. Ahora nos faltaría una cosa más, que sería crear una función que nos permite escuchar cuando nuestro servidor sea consultado. Para esto utilizo mi constante app, y mi constante app va a tener un método que se llama listen.
Y listen recibe dos parámetros, recibe varios, pero normalmente vas a encontrar siempre que solamente se le pasan dos parámetros. El primero es un número, el número de nuestro servidor, el número de nuestro puerto. Este puerto es a donde las solicitudes van a llegar. Normalmente vas a encontrarlo en el puerto 4000, pero lo que normalmente se hace es que se crea una constante y se llama port, que va a ser igual a m.port y ponemos m.port. Pero para que quede un poco más simple y que entendas realmente lo que estamos haciendo, lo voy a dejar solamente así. Si yo guardo esto y ejecuto mi código, pues se va a quedar ahí, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque yo necesito ejecutar mi archivo desde acá. Necesito crear un script que me permite ejecutarlo desde la consola. En este caso va a ser start y node index.js. Lo guardo y ahora sí puedo colocar, voy a limpiar la consola y es npm run o npm ejecutar, eso es lo que significa, o sea, npm o node package manager ejecutar el script start. Y si te das cuenta, ahí ya se levantó. Si yo voy a mi navegador y coloco un localhost 4000, ¿de dónde salió este localhost? Es el host local. Y este 4000, si te das cuenta, es justamente el número que le estamos pasando aquí. Si yo le doy un enter, él me va a decir que no puede obtener la solicitud get. Y eso está bien, este error está bien porque realmente no estoy creando ningún tipo de ruta, no estoy creando ningún tipo de respuesta. Para comprobar que realmente estamos consumiendo nuestro servidor, le puedo poner un localhost 3000 y me va a decir que no puede acceder a esta página porque en este puerto mi computadora no está escuchando nada, pero en el puerto 4000 sí lo está escuchando y por eso me envía este error, que es normal porque es un error de Express. Pero este método listen recibe un segundo parámetro opcional que por convención no es opcional, que es una función flecha, un callback. No necesariamente tiene que ser una función flecha, sino que es un callback. Y lo que normalmente hacemos es que ponemos un console log que diga server run in port 4000. Pero si te das cuenta, en esta parte de acá no pasó nada. Yo cancelo mi servidor, limpio mi consola, vuelvo a ejecutar start y ahora sí me dice server import 4000. Pero ponete a pensar la cantidad de veces que vas a estar realizando cambios en tu código y vas a estar a cada rato teniendo que botar el servidor, volverlo a levantar por cada cambio que realices. Para eso nosotros instalamos esta librería Nodemon. Esta librería lo que va a hacer es que nos va a actualizar de manera automática nuestro servidor. Es decir, va a botar el servidor y lo va a volver a levantar de manera automática. Para esto utilizamos un nuevo script. Para este caso voy a utilizar dev, ya que dev no lo
no lo va a utilizar, no vamos a utilizar en producción, solamente en local. Ponemos nuestra librería Nodemon index.js. Ahora voy a botar nuevamente el servidor y en lugar de decirle que me corra start, le voy a decir que me corra dev. Y ahora, si te das cuenta, él ya ejecutó Nodemon para levantar, y si yo escribo, él vuelve a actualizar y ya vuelve a ejecutar el código y lo actualiza de manera automática. Ahora, ¿qué acabamos de hacer acá? Nos trajimos el objeto principal de Express, la clase Express. Creamos una constante con la ejecución de este método. Este método nos va a regresar un objeto que tiene tanto propiedades como métodos. Y uno de estos métodos es listen. Esta función se va a estar ejecutando todo el tiempo. Es la función que nos permite estar escuchando los eventos. En este caso, nuestros eventos son nuestras llamadas. Es como que cuando nosotros intentamos hacer algo así, como document.add event listener, que cada vez que él escuche un evento, él va a hacer algo. Pues esto es prácticamente similar. Este listen lo que activa es que él comience a escuchar todo lo que llegue al puerto 4000 y va a ejecutar algo. En este caso, nosotros ejecutamos esta función solamente para decirle que cuando se termine de levantar el servidor, se ejecute esto. Ahora, prácticamente acá ya tenemos el servidor listo. Ya podemos ver que en el puerto 4000 nosotros tenemos ya nuestro error. Ahora, lo que vamos a hacer es crear nuestra primera ruta. Para crear una ruta, lo que tenemos que hacer es utilizar la clase app y el método get. Servidores, backend o APIs, hay 4 verbos HTTP. Estos verbos HTTP hacen referencia a las 4 acciones que puedes realizar. En realidad son como 16, pero en realidad solamente utilizas 4, y de hecho 2 son prácticamente las mismas de estas 4. Pero estos verbos lo que significa es que dependiendo del tipo de determinación o el tipo de consulta que estés realizando al API, el API va a reaccionar de una manera diferente. Estos 4 verbos son get, post, update, y delete. Con get, lo que nosotros hacemos es que por medio de una URL le solicitamos información al servidor. Con post, nosotros lo que hacemos es que enviamos información desde nuestro frontend hacia nuestro servidor. Es decir, nuestro servidor va a estar capacitado para recibir información que nosotros le enviemos. Por ejemplo, los datos de un formulario, los datos de publicación, de un post de Facebook. El update, como se puede uno deducir, es para actualizar algo, y el delete es para borrar algo de nuestra información. En este caso, una solicitud normal, por ejemplo, me vengo para acá, me vengo a google.com, si yo abro mi consola y me voy a red, o posiblemente te aparezca network,
puedes ver que él hace una petición. Si nos vamos aquí al encabezado, si te das cuenta, aquí él dice método de solicitud post. Aquí es método de solicitud get. ¿Por qué? Porque él realmente lo que está haciendo es que le está solicitando información. En este caso podemos ver incluso qué es lo que nos respondió ese endpoint, cuánto el inicializador, cuánto tiempo tardó en contestar, el famoso ping, y aquí puedes ver, por ejemplo, que me está trayendo, está haciendo la solicitud de las fuentes con un tipo get, y la respuesta que él obtuvo fue esta de acá. Entonces, cuando uno ingresa a, en este caso, localhost 4000, él está intentando hacer una solicitud de tipo get, porque dice que no puede tomar la ruta inicial. Vamos a crear esa primera ruta. Entonces ponemos aquí, vamos a colocar get, tenemos que colocar app.get, y este recibe dos parámetros. El primero es la ruta, la terminación de la ruta, y la segunda es una función, y esta función va a hacer algo. En este caso vamos a poner un console log de mi primera ruta. Guardamos, se actualiza nuestro servidor, y ahora sí actualizamos, y si te das cuenta, en nuestra consola ya aparece en mi primera ruta. Pero acá hay un problema, y es que se quedó cargando de manera infinita. De hecho, si nosotros miramos en nuestra consola, en la parte de red o network, nos vamos a dar cuenta que está pendiente. Él hizo un llamado, pero no obtuvimos ningún tipo de respuesta, ningún tipo de feedback para saber si nuestra ruta ya está funcionando. Eso es porque realmente no le estamos diciendo que haga esta ruta, simplemente le estamos consultando. Entonces, para realizar esto hay que modificar la respuesta que envía nuestro servidor. Cuando pasas este segundo parámetro, este callback, él va a recibir dos parámetros. ¿De dónde salen esos parámetros? De get. Cuando se ejecuta get, él va a inyectar en esta función esos dos parámetros. Es como cuando haces un array.map y le pones algo así como una i. Y bueno, esta i es cuando él ejecuta el map. Cada vez que se ejecuta esa función, este i se va a inyectar de manera automática. Pues estos parámetros es similar. Y el primer parámetro es el request, y el segundo es el response. Ahora, yo necesito responderle algo a mi ruta.
Es decir, cuando mi API sea consultada, necesito que mi API responda algo. ¿Cuál de estos dos debería utilizar? ¿Debería utilizar la consulta o la respuesta? Pues la respuesta. Entonces, siempre el segundo argumento va a ser la respuesta. Puede ser que en algún API que estés trabajando lo encuentres así. Res. Pero es exactamente igual, es lo mismo. Yo podría ponerle aquí una i y aquí una o y seguiría funcionando por convención, es decir, porque lo vas a encontrar así en el 90% del código que leas. Normalmente se le pone rec de request y res de respuesta. Yo voy a utilizar entonces la respuesta para poder enviar una respuesta. Es res y esta función tiene un método que se llama send. Lo que le estás diciendo, bien, cuando se ejecute esta función, cuando recibas una solicitud a esta función, utiliza el parámetro res o la respuesta, utiliza su método send, que es enviar, y envía esta respuesta. Si yo guardo, esperamos a que se levante el servidor. Si te das cuenta, ya aparece la respuesta acá. Yo podría venir y cambiar esta de acá, poner mi primera chamba. Y, Nodemon ya me lo actualizó. Sin necesidad que yo esté botando el servidor. Entonces ya sabemos cómo enviar respuestas. Es a través del método send. Obviamente esto es una forma muy básica de verla, porque realmente acá en medio vas a encontrar un montón de cosas, vas a encontrar un montón de lógica, y esta respuesta no va a ser tan simple como mandar un string. Pero quiero que te quedes con esa idea, que cuando se hace una solicitud get se hace de esta manera. Para crear una ruta de tipo get se hace de esta manera, recibe una función y esta función retorna una respuesta, y esta respuesta se recibe se recibe en el frontend, e incluso lo puedes ver en la consola. Si nosotros recargamos, nos vamos a dar cuenta que localhost me está diciendo que recibe esta respuesta, y él está haciendo una petición de tipo get a esta URL, y por eso nos está mostrando ese mensaje. Ahora, el siguiente método que tienes que conocer es el método post. Y el método post es exactamente igual. Es de esta manera. Y es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es el problema de post? Que post necesita que lleve información. Así que por el momento lo vamos a dejar por un lado. Pero quédate con la idea que es exactamente igual. Es para crear una ruta. Es nuestro servidor. En este caso es app, pero puede tener cualquier nombre que vos querrás. Puedes ponerle patito, lo que querrás, y utilizas el método ya sea .get, .post, .delete o
punto update, y eso lleva un callback recibe un callback o función que tiene, voy a ponerlo aquí abajo, una función que tiene dos parámetros que los crea el método seleccionado, rec y res. Res.send se usa para responder, y de esa manera es como se hace. Es nuestro servidor, el método de la ruta a la que queremos acceder, y la función que recibe tanto el request como el response, y para enviar una respuesta utilizo el response y envío la respuesta a través de send, o sea, responde esto. Ahora, esto sería bastante sencillo, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera aquí un objeto, y este objeto tiene algo parecido a esto? Ahora, normalmente en una aplicación lo que te vas a encontrar es que vas a tener, bueno, a través de el API necesito que se mande o ya sea la información del hijo o la información del padre. A esto se le conoce como rutas dinámicas, rutas que responden con valores dinámicos, es decir, valores que van a cambiar. Por ejemplo, cuando entras a un video de YouTube, es YouTube, siempre va a ser lo mismo, .com, va a ser lo mismo, /b igual, y por último vienen unos numeritos. Esos numeritos son diferentes por cada video. ¿Cómo sabe YouTube qué videos son los que tiene que mostrar? Ese código lo que le indica es el ID que debe de consultar. ¿Y cómo se obtiene ese ID? ¿Cómo puedo crear yo una ruta que me indique que estoy consultando? Porque aquí podría ser fácil, porque podría poner aquí papá, y que la respuesta que me envíe sea data.papá. Si yo actualizo mi página, y pongo papá, me sale Juan, pero para hacerlo del hijo necesitaría hacer otra ruta igual a esta que diga hijo y mandarlo acá. Y entonces yo ya podría venir y poner aquí hijo y me devuelve el nombre de José. Pero si te das cuenta, si te pones a pensar en cosas como en aplicaciones como YouTube, aplicaciones exageradamente complejas que tienen un montón de usuarios, un montón de rutas, no va a tener mucho sentido hacerlo de esta manera, porque te tardarías un montón. Imagínate hacer una ruta diferente para cada usuario de Facebook, no se puede hacer. Entonces, para eso hacemos lo que se conoce como rutas dinámicas.
Estas rutas dinámicas son exactamente igual a las anteriores. Reciben una función de esta manera. Y es rec y res. Pero tienen una peculiaridad. Y es que nosotros le podemos pasar un valor dinámico. En este caso, para hacerlo, coloco dos puntos y en este caso le voy a poner type. Y yo, para poder recuperar ese type, yo necesito ingresar ¿a dónde necesitaría ingresar? Si esta es la respuesta que yo envío, esto por el request sería la solicitud que yo estoy enviando. Entonces yo debería ingresar a rec. Y este tiene un método. Visual Studio Code lo puede te lo puede autocompletar. En este caso sería params o parámetros. A eso se le conoce como parámetros de la ruta. Y entra al type. Entonces yo, para poder reenviar la respuesta adecuada, tengo que enviar el res.send data, y para acceder al valor de un objeto donde yo no sé cómo se llama su propiedad, coloco entre estos símbolos, los símbolos del array y la variable adentro. Guardo, espero que cargue mi servidor. Ahí está hijo, es José. Si yo pongo padre, creo que me va a dar un error porque no era padre, era papá. Ahí está Juan. Ahora, podría decir, no, eso ya lo hiciste, eso ya lo hacía la aplicación. Vamos a agregar una nueva propiedad de la cual no hemos creado nada, y es mamá. Esta. Y si yo pongo acá mamá, me aparece de esa manera. De esa manera yo puedo recuperar los datos. Ahora yo podría, teniendo una lógica un poco más compleja, podría agarrar esto, enviarlo a una función que consulte a una base de datos, podría filtrar información por este type, pero si te das cuenta, no importa que nosotros le pasemos acá, él siempre lo va a lograr acceder a eso. Como recomendación, siempre te digo que cuando puedas, hagas un console log. Si estás aprendiendo, hagas un console log de lo que quieras consultar para ver qué es lo que trae. En este caso, si te das cuenta, rec.params me trae un objeto con type y mamá. De hecho, yo podría venir, colocar esto acá, unos dos puntos, actualizo, se está levantando el servidor, se actualiza mi página, me va a decir que no puede ir a mamá porque le hace falta un parámetro, y aquí ya me estaría trayendo todo lo que vaya entre diagonales. Él lo va a meter dentro del objeto params y yo puedo acceder a ese objeto utilizando rec.params.
Entonces, recapitulando, esta primera clase sería: para crear nuestro servidor tenemos que instalar Express con npm y Express. Es recomendable utilizar Nodemand para que se nos actualice. Creamos el script tanto de start como de dev, porque cuando se lleve a producción normalmente este es el script que van a ejecutar la mayoría de entornos productivos. En nuestro entorno de desarrollo, es decir, en nuestra computadora, usamos el dev con Nodemon y el nombre de nuestro archivo raíz, en este caso es nuestro index. Y lo que hacemos es primeramente poner a escuchar a nuestro servidor a través del método listen. Colocamos el número de nuestro puerto, que es un número, puede ser cualquier número. Si en dado caso está ocupado, él te va a decir que el servidor está ocupado y te va a dar una lista de puertos que puedes utilizar. A este se le puede pasar de manera opcional una función, un callback, que se ejecute cuando el servidor comience a escuchar. Esta función pasa escuchando eventos todo el tiempo, es decir, esta función se ejecuta siempre, es la que se está ejecutando para escuchar las solicitudes a nuestro servidor, y nosotros escuchamos a través de nuestro servidor, en este caso que se llama app, con sus diferentes métodos. ¿Cuáles son los métodos? Son los verbos HTTP, que es get, post, update y delete. En este caso, nosotros, como estábamos haciendo un ejemplo simple, utilizamos el método get. Escuchamos la ruta que queremos escuchar, se la pasamos a través de un parámetro como un string, y esta ruta recibe una función, un callback, que este método get le inyecta estas dos propiedades, estos dos parámetros, tanto el request como el response. Con el response es todo lo que nosotros le vamos a responder a nuestro frontend. Para enviarle esa respuesta, yo voy a utilizar mi respuesta, el método send, y dentro de este paréntesis, o sea, dentro de la ejecución de este método, voy a enviar todo lo que yo necesite enviar. Yo podría hacer, por ejemplo, aquí un objeto, y esto seguiría siendo totalmente válido. Si te das cuenta, aquí ya me mandó él, en lugar de un string, me mandó el array que yo estoy enviando acá. Y de hecho podría poner cualquier cosa que yo quisiera, la puedo enviar. Se actualizo. Aquí creo que es porque me falta el status code, pero es para que tengas una idea. Aquí puedes mandar lo que querrás. En la respuesta, y existe dentro del método get, que es la consulta tradicional cuando escribís facebook.com, en este caso localhost 4000. Existe una variación que es la ruta dinámica, que es la que recibe parámetros de ruta que cambian en cada consulta. Que con nuestro ejemplo fue app.get, y nosotros le íbamos a pasar un tipo de usuario, por poner un ejemplo. Nuevamente, como es un método de nuestro servidor, él recibe el string con la ruta y el callback que se ejecuta cuando él escuche una solicitud a esta ruta. Para especificar que es una ruta dinámica, nosotros lo que hacemos es que colocamos dos puntos y el nombre de nuestra propiedad. Él va a crear un objeto que se llama params, que está dentro de rec, y va a nombrar a nuestra propiedad con el nombre que siga después de los dos puntos. Gracias a eso nosotros podríamos venir y recuperar esta propiedad, meterla en una constante y filtrar la data
en base a esa constante. Es bastante simple, es bastante sencillo. En el siguiente video vamos a comenzar a ver el método POST, ya que eso lleva un poquito más de tiempo, ya que eso hay que trabajar un poquito en el frontend para poderlo revisar. Pero quiero que te quedes con esa idea, que las rutas simplemente son eso, que un servidor, aquí ya montamos prácticamente un servidor de Express con Node, y estaría capacitado para realizar cualquier tipo de acción. Aquí en medio iría toda la lógica de negocio que nosotros manejemos, pero básicamente esto es lo que tendrías que hacer: recibir la solicitud a través de una ruta, responder con enviando la información, la respuesta, o si en dado caso tu sistema tiene un método dinámico, es decir, unas rutas diferentes por cada, ya sea usuario, por cada video, por cada nota, por cada producto, entonces creas una ruta dinámica colocando 2 puntos seguido del nombre de la propiedad que quieres analizar, y él va a crear un objeto que se llama rec.params. Es una visión bastante fácil, bastante simple. Espero que te haya quedado claro. En el siguiente video vamos a comenzar a ver el método POST, y en un tercer video vamos a terminar de ver ya un poquito más compleja el API. Lo importante es que te quedes con eso, que es bastante simple realizar un API y que simplemente es de recibir solicitudes a una ruta en específico y enviar una respuesta específica para esa ruta. Entonces eso sería todo. Nos vemos en el próximo video.